Mi hermana usó la enfermedad de mi hijo para reunir dinero que nunca llegó a nosotros. Mientras yo dormía en sillas de hospital, contaba pastillas y calculaba si alcanzaba para el próximo traslado. Ella publicaba fotos de mi niño, inventaba urgencias y recibía donaciones en su cuenta personal. Lo peor no fue descubrir que faltaba dinero. Lo peor fue entender que, para ella, el dolor de mi hijo se había convertido en una herramienta. Mi hijo se llama Mateo. Tenía 9 años cuando todo empezó. Yo me llamo Andrés, y hasta ese momento creía que conocía a mi familia. Creía que, en una emergencia real, de esas que no se resuelven con consejos ni abrazos, todos íbamos a ponernos del mismo lado. No porque fuéramos perfectos, sino porque Mateo era un niño. Porque la enfermedad de un niño debería detener cualquier egoísmo. Me equivoqué. Mateo siempre fue un niño tranquilo. No de esos que llenan la casa de gritos, sino de los que observan, hacen preguntas raras, se ríen tarde de los chistes porque primero los analizan y luego deciden si merecen risa. Le gustaban los dinosaurios, los aviones y armar cosas con piezas pequeñas. Tenía una paciencia que yo no tenía. Cuando empezó a sentirse mal, pensé que era algo pasajero. Cansancio, fiebre, dolores que iban y venían. Una infección, tal vez. Lo llevé al médico, luego a otro, después a urgencias. Después vinieron estudios, análisis, llamadas, más estudios. Palabras que uno no quiere escuchar cuando está sentado frente a un doctor con su hijo al lado. No voy a convertir esto en una clase de medicina. Solo diré que era una enfermedad complicada, de tratamiento largo, con recaídas, medicinas caras, controles frecuentes y viajes constantes a una clínica especializada que quedaba a casi 2 horas de mi casa. Mateo no entendía todo al principio. Yo tampoco, pero él entendía lo suficiente para mirar mi cara y preguntar. Es grave. Y yo tenía que aprender a mentir sin mentir. Es serio, campeón, pero vamos a enfrentarlo. Él asentía como si quisiera ayudarme a no derrumbarme. Eso era lo que más me rompía. Yo era su padre. Debía sostenerlo a él. Pero muchas veces era su forma de sonreír cansado la que me sostenía a mí. Los gastos llegaron como una avalancha. Medicinas que no estaban cubiertas. Estudios que había que hacer rápido. Traslados. Comida fuera de casa. Permisos laborales. Consultas. Copagos. Un medicamento que un mes costaba una cosa y al mes siguiente costaba más. Mi trabajo me permitió algunos ajustes al principio, pero no todos. Empecé a deber favores, a cambiar turnos, a pedir adelantos, a vender cosas que ya no importaban. Primero una bicicleta estática que casi no usaba. Después una consola vieja. Después herramientas. Después mi reloj, que no era de lujo, pero me dolió porque había sido regalo de mi padre. Nada dolía más que mirar una factura y pensar si pagarla significaba atrasar otra. Mi familia apareció al principio como una ola de apoyo. Mi madre lloró al enterarse. Mi padre, que siempre fue callado, me abrazó fuerte. Lo que necesites. Mis primos enviaban mensajes. Mis tíos compartían contactos de médicos, remedios, consejos de conocidos que conocían a alguien que había pasado por algo parecido. Y mi hermana Carolina fue la más activa de todos. Carolina es 2 años menor que yo. Siempre fue buena con las palabras. En reuniones familiares era la que organizaba cumpleaños, rifas, grupos, listas, sorpresas. Tenía facilidad para hacer que la gente participara. Yo era lo contrario. Yo resolvía en silencio, pagaba, llevaba, traía, pero no sabía pedir ayuda. Por eso, cuando ella me dijo que podía organizar una campaña, sentí alivio. No sospecha, alivio. Estábamos en el pasillo de la clínica después de una consulta larga. Mateo estaba sentado en una silla, con una mochila sobre las piernas, mirando un vídeo sin sonido en mi celular. Yo tenía una carpeta con resultados bajo el brazo y una lista de medicamentos que todavía no sabía cómo iba a pagar completa. Carolina llegó con café para mí y un jugo para Mateo. Andrés, no puedes cargar con todo solo. No estoy solo. Si estás. Todos dicen que ayudan, pero nadie sabe cómo. Hay que ordenar esto. ¿Ordenar qué? Una campaña. Para gastos médicos, transporte, medicinas, todo. La gente quiere ayudar, pero necesita un lugar claro para hacerlo. Negué con la cabeza. No quiero exponer a Mateo. No se trata de exponerlo. Se trata de contar lo necesario. Una foto, una explicación, la cuenta, actualizaciones. Yo me encargo. No tengo cabeza para eso. Justamente, tú ocúpate de Mateo. Yo me ocupo de la campaña. Mateo levantó la mirada. Campaña como las de juntar monedas. Carolina se agachó frente a él. Algo así, campeón. Pero en internet. Para que muchas personas puedan ayudar poquito o mucho. Mateo miró hacia mí. Eso está bien. Yo no supe qué responder. Carolina respondió por mí. Claro que está bien. La familia se une en estos momentos. Esa frase la escuché muchas veces después. La familia se une. La familia ayuda. La familia sostiene. La familia no pregunta. La familia confía. Y yo confié. Al día siguiente Carolina creó la campaña. Me mandó el texto antes de publicarlo. Era emotivo,
Un poco más dramático de lo que yo habría escrito, pero no falso. Decía que Mateo estaba en tratamiento, que los gastos se estaban acumulando, que necesitábamos ayuda para medicinas, transporte y estudios. Usó una foto de Mateo sonriendo con una gorra, tomada meses antes, cuando todavía no sabíamos nada de la enfermedad. Esa foto está bien, le dije. No uses fotos del hospital. Tranquilo, no voy a hacer nada que te incomode. La campaña empezó a moverse rápido. Familiares compartieron, amigos compartieron, compañeros de trabajo compartieron. Personas que yo no conocía empezaron a comentar. Fuerza, Mateo. Dios los acompañe. Vamos a ayudar. Un granito de arena. Carolina me mandaba capturas. Mira, Andrés. La gente está respondiendo. Yo lloré la primera vez que alguien que no conocía donó $50. No por el dinero en sí, sino por sentir que mi hijo no estaba solo. Carolina me entregó la primera transferencia 3 días después. Esto entró por ahora, dijo. Eran $420. Para mí, en ese momento, fue muchísimo. Pagué parte de unas medicinas y el transporte de 2 viajes. Le mandé un mensaje a Carolina agradeciéndole. Ella respondió, todo por Mateo, para eso está la familia. Durante las primeras semanas, yo no revisé demasiado. No podía, mi vida se había reducido a horarios. Hora de medicina, hora de consulta, hora de llamar al seguro, hora de trabajar, hora de comer algo sin ganas, hora de revisar si Mateo tenía fiebre, hora de sonreírle para que no notara cuánto miedo tenía. Carolina me pedía datos de vez en cuando. ¿Cómo salió el estudio? ¿Qué dijo el doctor? ¿Cuánto costó la medicina? ¿Cuándo vuelven a la clínica? Al principio me parecía lógico. Necesitaba actualizar a la gente. Pero después empezó a pedir cosas que me incomodaban. Mándame una foto de Mateo en la sala de espera. ¿Para qué? Para actualizar. Mejor usa una foto normal. Andrés, la gente ayuda cuando ve la realidad. La realidad no necesita que mi hijo salga cansado en una foto. No seas orgulloso. No estamos pidiendo para vacaciones. No le mandé esa foto. Pero ella ya tenía otras. Fotos familiares, fotos de cumpleaños, fotos que mi madre le había mandado al grupo, fotos donde Mateo aparecía con una mascarilla en una consulta, fotos que yo no recordaba haber autorizado para una campaña pública. La primera vez que vi una de esas fotos publicada, le escribí, Carolina, no uses fotos de la clínica sin preguntarme. Me respondió rápido, es solo una foto, no se ve nada malo, se ve Mateo cansado, por eso conmueve. Esa palabra me hizo ruido, conmueve. No ayuda, no informa, conmueve. Le pedí que la bajara. La bajó, pero tardó casi un día. Cuando le pregunté por qué demoró, dijo que estaba ocupada. Debería haberme detenido ahí, pero Mateo tuvo una recaída esa semana. Tuvimos que ir de urgencia. Hubo más estudios, cambios de medicación y una noche entera en observación. Yo no dormí. Mi madre fue un rato, mi padre llevó comida. Carolina apareció con cara de preocupación y me abrazó. No tienes que pelear conmigo por una foto ahora, susurró. Estoy intentando ayudar. Yo me sentí culpable, porque estaba cansado, porque ella sí se movía, porque había gente donando, porque necesitábamos ayuda. Entonces cedí. Ese fue mi primer error. No confiar en mi hermana. Confiar no fue el error. El error fue sentir culpa por querer proteger la intimidad de mi hijo. La campaña creció. Carolina empezó a ser la cara visible. Publicaba actualizaciones largas. Hoy Mateo tuvo otro día difícil, pero sigue luchando. Su papá no se despega de él. La familia está haciendo todo lo posible. Cada ayuda cuenta. Seguimos necesitando apoyo para medicamentos y traslados. Yo veía algunas publicaciones, no todas. A veces me etiquetaba. A veces no, a veces me mandaba capturas de comentarios bonitos. La gente la felicitaba mucho. ¡Qué gran tía! Gracias por organizar esto. Mateo tiene suerte de tenerte. Una tía sí vale oro. Carolina respondía con corazones y frases de sacrificio. Todo por mi niño. Mi niño. Me molestó la primera vez. Después me dije que era una forma de cariño. Carolina siempre fue así, expresiva, intensa, necesitaba sentirse parte. Yo no tenía energía para analizar cada palabra. De vez en cuando me entregaba dinero. 200, 300, 500, una vez 800. Siempre con explicaciones vagas. Esta semana entró poco. Algunos prometieron y no mandaron. La plataforma retiene. Hubo comisiones. Estoy juntando para hacerte una transferencia más grande. También pagué unas cosas directamente. Yo le creía, o quería creerle, porque desconfiar de tu hermana mientras tu hijo está enfermo parece una monstruosidad. El primer mensaje raro me llegó un martes por la noche. Estaba en la cocina preparando una sopa que Mateo apenas iba a probar, cuando una mujer que no conocía me escribió por redes. Hola, Andrés, perdón que te moleste. Como salió la cirugía urgente de Mateo, estuve rezando por él. Leí 2 veces, cirugía urgente. Mateo no había tenido ninguna cirugía urgente. Había tenido estudios, había tenido procedimientos menores, controles, análisis, cambios de medicación, pero no cirugía.
Respondí. Hola, gracias por preocuparte. Mateo no tuvo una cirugía urgente. Tal vez hubo una confusión. La mujer tardó en contestar. Perdón. Es que tu hermana publicó que necesitaban apoyo porque entraba a cirugía y que las próximas horas eran decisivas. Sentí un golpe frío en el estómago. Le pedí captura. Me la mandó. Era una publicación de Carolina en un grupo que yo no conocía. La foto era de Mateo dormido en una silla de hospital, con una manta sobre las piernas. Yo recordaba ese día. No estaba entrando a cirugía. Estábamos esperando resultados de laboratorio. Él se había quedado dormido porque llevábamos horas ahí. El texto decía que mi sobrino Mateo enfrentaba una de las jornadas más duras, que su papá estaba devastado, pero de pie, que necesitábamos cubrir gastos urgentes para que pudiera recibir atención a tiempo, y que cada minuto contaba. Cada minuto cuenta. Me quedé mirando esas palabras. Luego miré a Mateo, que estaba en la sala intentando armar un dinosaurio de piezas pequeñas con una mano temblorosa por el cansancio. No dije nada. Le escribí a Carolina. ¿Qué publicación es esta? Me respondió 20 minutos después. ¿Cuál? Le mandé la captura. Pasaron otros 10 minutos. Eso fue de un grupo de ayuda. No es literal cirugía, Andrés. Es una forma de explicar la gravedad. No hubo cirugía. Ya sé. Entonces, ¿por qué pusiste eso? Porque la gente no entiende si dices estudios y observación. Tienes que transmitir urgencia. Urgencia falsa. No es falsa. Mateo está enfermo. Pero esa publicación sí es falsa. Me llamó. Contesté porque no quería pelear por mensajes. Andrés, estás interpretando mal. Carolina, pusiste que estaba entrando a cirugía. No puse esas palabras exactas. Dijiste que enfrentaba una jornada decisiva y que cada minuto contaba. Porque era una jornada difícil. La mujer entendió que había cirugía. Bueno, la gente interpreta cosas. No, tú lo escribiste para que interpretaran eso. Suspiró. ¿Quieres ayuda o quieres controlar cada coma? Quiero que no mientas sobre mi hijo. No estoy mintiendo. Estoy moviendo la campaña. La gente dona cuando siente urgencia. Si escribo que Mateo tuvo estudios, nadie comparte. Si escribo que la familia está desesperada, todos ayudan. Pero no estábamos desesperados por una cirugía. Estamos desesperados por dinero, Andrés. Eso me dejó callado. Porque era cierto y falso al mismo tiempo. Sí, necesitábamos dinero. No, eso no le daba derecho a inventar. Baja la publicación. Ya pasó. Bájala. Está bien. La bajó. O eso pensé. Después supe que solo la ocultó para mí. El segundo mensaje raro llegó 4 días después. Un hombre llamado Esteban me escribió. Hola, hermano. Soy amigo de un primo de Carolina. Quería saber si pudieron pagar la ambulancia especial para Mateo. Mi esposa y yo mandamos algo. ¿Ambulancia especial? Nunca hubo ambulancia especial. Esa vez no le respondí de inmediato. Abrí el perfil de Carolina. Vi algunas publicaciones. Todo parecía normal. Pero cuando busqué su nombre en grupos compartidos, encontré más. No todo estaba en su perfil principal. Había publicaciones en grupos locales, grupos de ayuda, grupos de madres, grupos de donaciones, páginas comunitarias. Algunas decían cosas reales, otras no. Mateo necesita transporte médico urgente. Su familia está contrarreloj. Su papá no quiere pedir, por eso lo hago yo. Estamos intentando evitar que pierda continuidad en su tratamiento. Hay medicamentos que no pueden esperar. No todo era mentira completa. Esa era la parte más peligrosa. Carolina mezclaba verdad con dramatización. Mateo si estaba enfermo, si necesitaba medicinas, si había gastos de transporte, si yo estaba cansado. Pero ella convertía cada dificultad en una emergencia extrema, cada consulta en una crisis, cada foto en una escena de tragedia. Le escribí otra vez. ¿Cuántos grupos tienen publicaciones de la campaña? Me respondió con un audio. Andrés, no puedo estar haciéndote un informe cada hora. Estoy trabajando, tengo mi vida y además estoy ayudándote. Si vas a desconfiar de todo, dime y lo dejas tú. Escuché el audio en el pasillo de la clínica. Mateo estaba en consulta con una enfermera. Yo llevaba una bolsa con documentos, recibos y una botella de agua que llevaba horas sin abrir. No tenía fuerza para pelear. Le respondí. Solo quiero saber qué se está publicando. Lo necesario. Necesito revisar. Claro, cuando quieras te paso todo. No me pasó nada. Esa semana me entregó $350. Esto fue lo que entró, dijo, dejando el dinero en un sobre. Yo la miré. Solo eso. Su cara cambió un segundo. Solo, no lo digo mal. Es que varias personas me han escrito diciendo que donaron. Andrés, una cosa es que digan y otra que manden. Mucha gente comenta para quedar bien. Esteban dijo que mandó para una ambulancia. Sí, pero eso se usó en transporte. ¿Qué transporte? Los viajes a la clínica. Pero esos los pagué yo. No todos. Carolina, ahora me vas a auditar. Esa palabra apareció por primera vez. Auditar. Como si pedir claridad sobre dinero donado para mi hijo fuera un insulto. No quiero auditarte. Quiero entender. Pues entiende que estoy haciendo lo mejor que puedo.
¿Tú crees que esto no me consume? ¿Crees que es fácil responder mensajes de gente, publicar, pedir, aguantar preguntas? Yo también estoy sufriendo por Mateo. Sentí culpa otra vez. Esa era la trampa. Ella siempre llevaba la conversación desde el dinero hacia su sufrimiento. Lo sé, dije, pero necesito saber cuánto entró. Te voy a hacer una lista. No la hizo. Los días siguientes fueron duros. Mateo tuvo fiebre, luego mejoró, después un medicamento le cayó mal. Yo pasé horas hablando con doctores, aseguradora, farmacia. Mi jefe me llamó para decirme que entendía la situación, pero que necesitaba saber si yo podía seguir cumpliendo ciertos horarios. Yo asentí por teléfono como si tuviera control de algo. Mientras tanto, Carolina seguía publicando. Mi madre la defendía. Tu hermana se está moviendo muchísimo. Lo sé, la gente habla de lo entregada que está. Mamá, necesito que me diga cuánto se recauda. Seguro está ocupada. No la presiones. Es dinero para Mateo. Y ella lo está haciendo por Mateo. Esa frase se volvió escudo. Todo por Mateo. Si Carolina publicaba demasiado, era por Mateo. Si exageraba, era por Mateo. Si se ofendía al pedirle cuentas, era porque estaba cansada por Mateo. Si yo dudaba, parecía que atacaba a la única persona que estaba ayudando. Entonces llegó el mensaje que terminó de abrir la grieta. Era de una mujer llamada Mónica. No la conocía. Su mensaje decía: Hola, Andrés. Perdón por escribirte directo. Soy Mónica Herrera. Doné $2000 la semana pasada para la medicina urgente de Mateo. Carolina me dijo que con eso pudieron comprar parte del tratamiento. Quería saber cómo sigue y si necesitan algo más. Leí el mensaje sentado en el coche, afuera de una farmacia. $2000. La semana pasada Carolina me había entregado 350. Volví a leer. $2000. Medicina urgente. Carolina me dijo. Sentí que el aire se volvía pesado. Respondí despacio. Hola, Mónica. Gracias por escribir. ¿Podrías mandarme el comprobante de esa donación y las capturas de la conversación con Carolina? Necesito revisar algo. Mónica respondió casi al instante. Claro, no te llegó completo. No supe qué decir. Escribí. Estoy verificando los registros. Me mandó 3 capturas. La primera era una transferencia a una cuenta a nombre de Carolina. $2000. La segunda era un mensaje de Carolina donde agradecía y decía que con eso cubrían la medicina de esa semana. Añadía que yo estaba demasiado destruido para responder, pero que mandaba gratitud. La tercera era otra publicación. Mi hijo aparecía en una foto que yo nunca había autorizado. Estaba dormido en una cama de hospital, con la boca un poco abierta, una vía en el brazo y el rostro pálido. Recordé esa noche. Fue una de las más difíciles. Yo había tomado esa foto solo para enviársela a mi madre, porque ella estaba angustiada y quería verlo. No era una foto para internet. No era una foto para conmover extraños. No era una foto para recaudar dinero. El texto de Carolina decía que Mateo estaba luchando, que su papá estaba quebrado, pero no se rendía, que necesitábamos $2000 antes del viernes para una medicina que no podía esperar, y que cualquier ayuda podía cambiar esa noche, antes del viernes, la medicina que no podía esperar. Yo ya había pagado esa medicina con dinero prestado de un compañero de trabajo. Carolina lo sabía. Yo se lo había dicho. Apreté el teléfono tan fuerte que me dolió la mano. Mónica envió otro mensaje. Perdón si hice mal en escribirte. Carolina dijo que manejaba todo porque tú estabas sobrepasado. Miré la pantalla. Ella no había hecho mal. La única persona que estaba mal era la que se había interpuesto entre la ayuda y mi hijo. Le respondí. No hiciste mal. Gracias por contactarme. Necesito pedirte algo delicado. No le avises todavía a Carolina que hablamos. Mónica respondió. Sí, está pasando algo. Tardé en contestar. Creo que sí. Ese fue el momento exacto en que dejé de sentir confusión y empecé a sentir claridad. No podía seguir preguntando como hermano. Tenía que empezar a revisar como padre. Esa noche, después de acostar a Mateo, abrí mi computadora. Él estaba cansado, pero estable. Antes de dormir me preguntó. Papá, mañana toca clínica. No, mañana descansamos. Sonrió apenas. Entonces puedo dormir hasta tarde. Todo lo que quieras. ¿Estás bien? Esa pregunta me perforó. Un niño enfermo preguntándome si yo estaba bien. Le acaricié el pelo. Estoy contigo. Eso es estar bien. No le conté nada. No iba a cargarlo con la traición de su tía. Cuando se durmió, fui a la mesa, conecté el cargador y abrí una carpeta nueva. La llamé Campaña Mateo. Empecé a guardar todo. Capturas, comprobantes, publicaciones, mensajes, nombres de donantes, montos, fechas, transferencias que Carolina me había hecho, sobres que me había entregado en efectivo, con las cantidades aproximadas anotadas en una libreta. Busqué cada publicación donde apareciera Mateo. Encontré más de las que esperaba. Algunas eran públicas, otras estaban en grupos a los que pedí entrar con mi cuenta. Una mujer me aceptó porque reconoció mi apellido. Ahí vi una campaña paralela mucho más grande de lo que Carolina me había mostrado.
Actualización urgente. Mateo necesita otro estudio. El hospital exige pago. La familia ya vendió lo que podía. Su papá no sabe que estoy pidiendo de nuevo, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Esa última frase me dejó helado. Su papá no sabe. Lo escribió como sacrificio, como si ocultarme la campaña fuera un acto heroico, como si pedir dinero usando la cara de mi hijo sin avisarme fuera valentía. Seguí guardando. Una publicación decía que Mateo había vuelto a ser internado un lunes. Ese lunes Mateo estaba en casa, jugando cartas conmigo en la cama porque se sentía mejor. Otra decía que necesitábamos cubrir una deuda de $5.000 en 48 horas. No existía esa deuda. Otra decía que yo había dejado de trabajar para cuidarlo por completo. No era cierto. Yo seguía trabajando como podía. Otra decía que mi vergüenza de pedir ayuda podía dejar a Mateo sin tratamiento. La gente comentaba: eres una tía maravillosa. Tu hermano algún día entenderá. Danos tu cuenta. Y ahí estaba. Su cuenta personal. No una cuenta de campaña transparente. No una plataforma con registro público. No una cuenta a mi nombre o a nombre de Mateo. La cuenta de Carolina. Esa noche hice números hasta que me ardieron los ojos. Lo que yo había recibido de Carolina en casi 2 meses no llegaba ni a $3.000. Solo con las capturas que Mónica me había enviado y las publicaciones donde la gente comentaba montos, la campaña superaba ampliamente esa cifra. No sabía cuánto exactamente, pero sabía que faltaba mucho. Demasiado. A la 1 de la madrugada, Mónica me mandó otro mensaje. Encontré un grupo donde varias personas donaron. Si quieres, puedo preguntar sin decir demasiado. Le respondí: sí, por favor, necesito saber la verdad. Media hora después me mandó una lista inicial. $1.000 de una familia, 500 de una compañera, 250 de un grupo de madres, 700 de una rifa, 3.000 de un empresario local que no quería aparecer públicamente. 3.000. Leí esa línea varias veces. Nunca había escuchado de ese empresario. Nunca había recibido ese dinero. Nunca se compró nada para Mateo con esa cantidad. Me levanté de la silla porque sentí que iba a romper algo. Fui al cuarto de Mateo. Estaba dormido. Respiraba tranquilo. En la mesita tenía un vaso de agua, una caja de medicina y el dinosaurio a medio armar. Me quedé en la puerta. La rabia cambió de forma ahí. Ya no era una rabia desordenada. Era algo más frío. Mi hermana no solo había robado dinero. Había usado el nombre de mi hijo para abrir bolsillos ajenos. Había usado su imagen, su cansancio, su diagnóstico, sus noches malas, sus fotos más vulnerables. Y mientras yo le explicaba a Mateo que no debía sentirse una carga, Carolina le estaba diciendo al mundo, con otras palabras, que su dolor era una oportunidad para donar. Volví a la computadora, guardé otra captura, después otra, después otra. A las 3 de la madrugada, abrí un documento y escribí una lista. Dinero recibido por mí. Dinero confirmado por donantes. Publicaciones falsas. Fotos no autorizadas. Preguntas pendientes para Carolina. No escribí insultos. No escribí amenazas. No escribí lo que quería decirle como hermano. Escribí lo que necesitaba demostrar como padre. Cuando terminé, la pantalla mostraba más pruebas de las que yo quería tener. Mi hijo dormía en la habitación de al lado, agotado después de otro día de tratamiento, mientras yo entendía que mi hermana no solo nos había robado dinero, había usado su dolor como negocio. Esa madrugada no dormí, no porque no pudiera cerrar los ojos, sino porque cada vez que lo intentaba veía una publicación nueva de Carolina usando la cara de Mateo como si fuera un cartel de emergencia. Abría una captura y sentía rabia. Abría otra y sentía vergüenza. Vergüenza de no haber visto antes. Vergüenza de haberle agradecido. Vergüenza de haberle entregado detalles médicos pensando que los necesitaba para ayudar, cuando en realidad los estaba convirtiendo en frases dramáticas para mover dinero. A las 4 de la mañana, ya tenía una carpeta con más de 30 capturas. A las 5, tenía una lista de donantes. A las 6, preparé café y revisé todo otra vez, más despacio. No quería equivocarme. No quería acusar desde el cansancio. No quería que Carolina tuviera un hueco por donde escaparse diciendo que yo estaba confundido por la presión. Así que ordené todo por fecha. Primero, lo que Carolina decía que había pasado. Después, lo que realmente había pasado. Luego, el dinero que los donantes confirmaban haber enviado. Y al lado, el dinero que ella me había entregado. El resultado era imposible de explicar con comisiones, retrasos o confusiones. Había demasiado dinero faltante. Demasiadas publicaciones falsas. Demasiadas fotos que yo nunca habría permitido publicar. Mónica cumplió su palabra. No avisó a Carolina. En cambio, me ayudó a hablar con otras personas. Me escribió poco después de las 8. Ya me respondieron 3. Te paso capturas. Llegaron una tras otra. Una mujer llamada Isabel había enviado $500 para un estudio que Carolina describió como urgente. Ese estudio nunca existió. Un grupo de compañeros de trabajo de una amiga de Carolina había juntado $1.200 para una supuesta deuda hospitalaria.
Esa deuda tampoco existía. Un hombre llamado Raúl había enviado $3.000. Ese fue el que más me golpeó. No porque los otros montos no importaran, sino porque Carolina jamás mencionó una donación de ese tamaño. Raúl escribió: Carolina me dijo que prefería no publicar mi nombre, pero que el dinero iría directo a la medicina de Mateo. ¿No lo recibiste? Me quedé mirando esa pregunta. No, no recibí $3.000. No recibí 1.200. No recibí 500. No recibí muchas cosas. Lo que recibí fueron sobres pequeños, transferencias incompletas y explicaciones vagas. Respondí a cada persona con cuidado. No quería convertir a Mateo en escándalo público sin control. No quería que los donantes sintieran que habían sido usados por culpa nuestra. No quería que la historia se volviera un circo. Pero necesitaba la verdad. Así que escribí casi lo mismo a todos. Gracias por ayudar a Mateo. Estoy revisando el manejo de la campaña porque hay diferencias importantes entre lo donado y lo recibido. Por favor, envíame comprobantes y mensajes relacionados. Te pido discreción mientras ordeno esto para proteger a mi hijo. La mayoría respondió con respeto. Algunos se enojaron. No conmigo, con Carolina. Una mujer me escribió que mi hermana les había dicho que el niño podía perder el tratamiento si no se reunía él. Dinero esa noche. Otra me escribió que Carolina decía que yo estaba demasiado quebrado para hablar. Otra aseguró que Carolina publicó que no teníamos ni para volver de la clínica. Ese día yo había llevado a Mateo en mi coche y había pagado gasolina con una tarjeta casi al límite. Sí, pero no nos habíamos quedado varados como ella insinuó. Carolina tomaba una dificultad real y la estiraba hasta convertirla en tragedia urgente. Eso era lo que la hacía peligrosa. Si todo hubiera sido mentira, habría sido más fácil verla. Pero ella mezclaba verdad con invento. Mateo estaba enfermo, sí. Los gastos eran reales, sí. Yo estaba cansado, sí. Pero ella usaba esas verdades como base para construir una historia paralela donde ella era la tía heroica. Yo era el padre devastado que no podía ni responder. Y Mateo era una imagen triste diseñada para abrir billeteras. A media mañana llevé a Mateo a una revisión breve. No le dije nada. En la sala de espera estaba más callado de lo normal, mirando las piezas de un pequeño avión que llevaba en una bolsa. Papá, dime, campeón, hoy estás enojado. Me quedé helado. ¿Por qué preguntas? Tienes la cara de cuando quieres romper algo, pero estás intentando no romperlo. Casi me reí, casi lloré. Estoy preocupado por cosas de adultos. Por mí. Estoy preocupado por cuidarte bien. Se quedó pensando. Eso es por mí. Un poco, pero no hiciste nada malo. Mateo bajó la mirada hacia sus piezas. A veces siento que soy mucho gasto. Esa frase me partió de una forma que no puedo explicar. Me agaché frente a él. Escúchame bien. Tú no eres un gasto. Tú eres mi hijo. Las medicinas cuestan. Los viajes cuestan. Los estudios cuestan. Tú no. Asintió, pero no parecía convencido del todo. Y ahí, en esa sala de espera, sentí otra capa de rabia contra Carolina. Porque mientras yo intentaba que mi hijo no se sintiera una carga, ella publicaba textos que convertían su existencia en una urgencia económica permanente. Esa tarde llamé a Carolina. No por impulso. Ya tenía pruebas suficientes para saber que no era una confusión. Pero necesitaba escucharla. Necesitaba pedirle cuentas de una forma que quedara registrada. Puse el teléfono en altavoz y grabé desde otro dispositivo. No para publicarlo, para protegerme. Contestó con tono normal. Hola, hermano. ¿Cómo está Mateo? Estable. Necesito hablar de la campaña. Hubo una pausa pequeña. ¿Qué pasó ahora? Necesito que me mandes hoy el registro completo de donaciones. ¿Registro completo? Sí. Montos, fechas, nombres, comprobantes, gastos pagados y saldo. Se rió con incomodidad. Andrés, no soy contadora, pero administraste dinero donado para mi hijo. Administré ayuda familiar. Ayuda para Mateo. Sí, para Mateo. Entonces necesito las cuentas. Su voz cambió. Otra vez con eso. No es otra vez. Es ahora formalmente. Formalmente. ¿Qué significa eso? Que necesito todo por escrito. ¿Por qué me hablas como si yo hubiera hecho algo malo? Respiré hondo. Carolina, Mónica Herrera me contactó. Silencio. No un silencio normal. Un silencio de golpe. ¿Qué? Mónica Herrera. Donó $2.000 para una medicina urgente. Ah, sí. Mónica, nunca me dijiste de esa donación. Porque ese dinero se usó. ¿En qué? En cosas de Mateo. ¿Qué cosas? Andrés, no puedo acordarme de cada gasto. $2.000 no se olvidan. Se mezcló con otros fondos. ¿Qué otros fondos? Los de la campaña. Entonces mándame el registro. No me hables como policía. Mándame el registro. Estás siendo injusto. ¿Dónde están los $3.000 de Raúl? La escuché respirar. ¿También hablaste con Raúl? Sí, no puedo creerlo. Yo tampoco. Estás contactando donantes a mis espaldas. Esa frase me hizo cerrar los ojos. A sus espaldas. Como si los donantes fueran suyos. Como si el dinero fuera suyo. Como si Mateo fuera suyo.
Estoy contactando personas que donaron para mi hijo. Sin mí no habrían donado. Eso no convierte el dinero en tuyo. Yo nunca dije que fuera mío. Entonces demuestra dónde está. No puedo creer que me estés haciendo esto después de todo lo que hice por ustedes. ¿Qué hiciste, Carolina? Moví la campaña. Publiqué. Respondí mensajes. Lloré con gente. Di la cara. Tú estabas encerrado en hospitales y yo sosteniendo todo afuera. Y por sostener todo afuera te quedaste con dinero. No me quedé con dinero. Mándame las cuentas. Usé algo para gastos. Ahí estaba. La primera grieta. ¿Qué gastos? Transporte. Llamadas. Tiempo. Cosas. Tiempo. ¿Tú crees que organizar una campaña no cuesta? Pasé horas respondiendo mensajes. Te pagaste con donaciones para la medicina de Mateo. No lo digas así. ¿Cómo quieres que lo diga? Yo también estaba ayudando. Ayudar no es cobrarte sin decirlo. No fue así. Mándame las cuentas. Necesito tiempo. Tienes hasta mañana a las 6. Y si no, voy a hacer una aclaración pública y voy a consultar con un abogado. Gritó. Vas a denunciar a tu propia hermana. Voy a proteger a mi hijo. Yo lo hice por Mateo. No, usaste su nombre para justificarlo todo. Eso no es lo mismo. Colgué antes de que pudiera seguir. Me temblaban las manos. No por miedo, por rabia contenida. A los 15 minutos llamó mi madre. No tuve que adivinar. Carolina había corrido a contar su versión. Andrés, ¿qué está pasando con tu hermana? Pregúntale por las cuentas de la campaña. Está llorando. Mateo también ha llorado, mamá. Y no recibió el dinero que la gente donó para él. Ella dice que la estás acusando de ladrona. Le pedí cuentas. Dice que hablaste con abogados. Dije que voy a hacerlo si no entrega registros. Mi madre suspiró. Hijo, no hagas esto más grande. Ya tienen suficiente con la enfermedad de Mateo. Justamente por la enfermedad de Mateo no voy a dejarlo pasar. Carolina ha hecho mucho. Entonces podrá demostrarlo. Tal vez se confundió con algunos gastos. Mamá, hay donaciones de miles de dólares que nunca llegaron. Silencio. Miles. Sí, ¿estás seguro? Tengo comprobantes. Mi madre bajó la voz. Tu hermana no haría algo así. Yo también pensaba eso. Quizá tomó algo para moverse, para pagar gasolina, para imprimir cosas. No hablamos de gasolina. No metas abogados. Eso rompe a la familia. Ahí sentí que algo se endureció dentro de mí. La familia se rompió cuando alguien usó la enfermedad de mi hijo para sacar dinero. Andrés, no me pidas que proteja la reputación de Carolina por encima de la dignidad de Mateo. Mi madre no respondió. Colgamos mal. Esa noche Carolina no mandó cuentas. Mandó un mensaje largo. No lo voy a copiar completo, pero decía lo esperable. Que estaba herida. Que no podía creer mi ingratitud. Que ella había sacrificado horas de su vida. Que muchos prometían donar y no donaban. Que algunas personas exageraban lo que habían enviado. Que las publicaciones dramáticas eran necesarias. Que yo no entendía cómo funcionaban las redes. Que todo había sido por Mateo. Que, si había errores, podían revisarse en familia. Errores. Ella quería llamar errores a miles de dólares faltantes. Le respondí una sola línea. Mañana a las 6. Cuentas completas. No las mandó. Así que hice lo que ella pensó que yo no me atrevería a hacer. Primero hablé con un abogado. Un abogado recomendado por el padre de un compañero de Mateo. Le expliqué todo, le mostré capturas, comprobantes, publicaciones, mensajes y transferencias parciales. No me dijo que era un problema familiar. No me dijo que exageraba. No me dijo que debía perdonar. Me dijo algo concreto. Aquí hay varios asuntos. Manejo irregular de fondos, posible fraude a donantes, uso no autorizado de imagen de un menor y daño a la privacidad del niño. Antes de publicar cualquier cosa, ordenemos una comunicación clara y exijamos formalmente rendición de cuentas. Sentí alivio. No porque quisiera destruir a Carolina, sino porque por primera vez alguien ponía nombres concretos donde mi familia ponía excusas. Ese mismo día redactamos un requerimiento. Carolina debía entregar el registro completo de donaciones, comprobantes de gastos, saldo disponible, explicación de diferencias, eliminación inmediata de fotos de Mateo usadas sin autorización, cese de cualquier publicación nueva usando su nombre, diagnóstico o imagen, transferencia de cualquier fondo restante a una cuenta controlada por mí, destinada únicamente a gastos de Mateo. El abogado también recomendó una publicación pública breve, no acusatoria en exceso, no emocional. ¿Clare? La hice esa noche, la revisé 20 veces antes de subirla. Decía que yo era Andrés, papá de Mateo. Agradecía a todas las personas que habían apoyado durante su tratamiento. Informaba que desde ese día cualquier ayuda para gastos médicos, medicinas o transporte sería gestionada únicamente por mí mediante un canal oficial. Pedía no enviar más dinero a cuentas de terceros. También solicitaba no compartir fotos ni información médica de Mateo sin mi autorización. Finalmente, explicaba que estaba revisando el manejo anterior de la campaña por diferencias importantes entre donaciones, reportadas y fondos recibidos. Cerraba pidiendo respeto por la privacidad de mi hijo. No mencioné a Carolina por nombre.
No hacía falta. La gente entendió. Carolina me llamó 32 veces. No contesté. Después empezó a escribir. Baja eso. Me estás exponiendo. ¿Quieres que todos piensen que robé? Eres un malagradecido. Yo moví todo cuando tú no podías. Mateo va a sufrir si esto se vuelve público. Esa última frase me hizo responder. Mateo ya sufrió cuando usaste su imagen para mentir. No volvió a escribir por una hora. Después apareció mi padre en mi casa. Él no solía meterse en conflictos. Siempre prefería que las cosas se arreglaran sin ruido. Pero esa vez llegó serio. Mateo estaba dormido. Lo hice pasar a la cocina. Tu madre está destrozada, dijo. Yo también. Carolina dice que te estás dejando llevar por gente de afuera. Puse la computadora sobre la mesa. Siéntate. Le mostré todo. No seleccioné lo más dramático. Le mostré el orden. Publicación. Fecha. Donación. Comprobante. Dinero entregado. Diferencia. Publicación falsa. Foto no autorizada. Mensaje de donante. Otra diferencia. Mi padre no habló durante casi media hora. Solo miraba. Cuando llegamos a la foto de Mateo dormido con la vía, cerró los ojos. Esa foto no debió estar en internet, dijo. No. Le mostré el texto de los $2000. Luego el de los 3000. Luego la publicación de la supuesta deuda hospitalaria. Mi padre se pasó una mano por la cara. ¿Cuánto falta? No lo sé completo todavía. ¿Confirmado? Varios miles. Sospecho que más. ¿Y Carolina? No entrega cuentas. Mi padre se levantó, caminó 2 pasos y volvió a sentarse. Esto no fue confusión. No dije nada. Esto fue abuso. Escuchar eso de él cambió algo. Porque mi madre todavía estaba atrapada entre proteger a su hija y ver la verdad. Pero mi padre, con todas sus limitaciones, no pudo negar lo que tenía delante. Al día siguiente convocamos una reunión familiar. No en mi casa. No quería a Carolina cerca de Mateo. Fuimos a casa de mis padres. Asistieron mi madre, mi padre, Carolina, su esposo Julián, 2 tíos cercanos y yo. Sergio, mi amigo, me acompañó y se quedó en otra habitación con copias de respaldo, por si la reunión se ponía fea. Carolina llegó llorando. Eso fue lo primero. No saludó. No explicación. ¿Llanto? Intentó abrazarme. Di un paso atrás. No, se detuvo, herida. Ni siquiera puedes abrazar a tu hermana. Hoy vine como padre de Mateo. Mi madre se llevó una mano al pecho. Andrés, por favor. Saqué una carpeta. Voy a hablar una vez. Después Carolina puede responder. Carolina se sentó con los brazos cruzados. Esto es humillante. Usar fotos de mi hijo para pedir dinero falso también. No era falso. Abrí la carpeta. Primera publicación. Carolina escribió que Mateo necesitaba $2000 antes del viernes para una medicina que no podía esperar. Mónica Herrera envió $2000 a la cuenta personal de Carolina. Aquí está el comprobante. Ese dinero nunca me fue entregado. La medicina ya había sido pagada por mí con un préstamo de un compañero de trabajo. Aquí está el recibo de la farmacia y la fecha. Nadie habló. Pasé a la segunda hoja. Publicación sobre ambulancia especial. No hubo ambulancia. Esteban y su esposa enviaron $400. No recibí ese dinero ni hubo gasto equivalente. Carolina levantó la voz. Se usó en transporte. ¿Qué transporte? Viajes, gasolina, taxis. Yo tengo mis recibos de esos viajes. Los pagué yo. No todos. Muéstrame cuáles. No respondió. Tercera hoja. Publicación sobre deuda hospitalaria de $5000 en 48 horas. No existía esa deuda. Aquí está el estado de cuenta de la clínica. Raúl envió $3000 después de esa publicación. Nunca recibí ese dinero. Mi madre murmuró. ¿Carolina? Carolina empezó a llorar más fuerte. Yo estaba intentando ayudar. Mi padre habló por primera vez. Responde dónde está el dinero. Ella lo miró como si la hubiera traicionado. Papá, ¿dónde está? Julián, su esposo, se movió incómodo. Tal vez esto se puede revisar con calma. Lo miré. Tú sabías. Yo no manejaba la campaña. No pregunté eso. Bajó los ojos. No necesitaba más. Seguí. Mostré las fotos. La de Mateo dormido. La de Mateo en la silla de espera. La de Mateo con mascarilla. La de Mateo cansado, tomada por mi madre y enviada solo al grupo familiar. Estas fotos se usaron sin mi autorización para recaudar dinero. Algunas publicaciones describen situaciones que no ocurrieron. Aquí dice que Mateo volvió a ser internado un lunes. Ese lunes estaba en casa. Aquí dice que el hospital exigía pago inmediato. Falso. Aquí dice que yo no sabía que Carolina estaba pidiendo ayuda, pero que ella prefería que yo me enojara antes que ver a Mateo sin tratamiento. Esa frase es cierta en una cosa. Yo no sabía. Carolina se levantó. Porque tú no podías con todo. Entonces debiste ayudarme, no usarme. Yo te ayudé. Me entregaste menos de lo que recibiste. Porque hubo gastos. ¿Qué gastos? Gastos de campaña. Define gastos de campaña. Publicidad, impresiones, tiempo, movimientos. Te pagaste tiempo con dinero donado para un niño enfermo. Yo también estaba sufriendo. Ahí la sala se quedó en silencio.
Porque esa frase reveló el centro de todo. No era Mateo, era ella, su sufrimiento, su esfuerzo, su imagen, su papel. Yo respiré hondo. Carolina, todos sufrimos. Pero tú fuiste la única que cobró sin decirlo. Mi tío Roberto, que había estado callado, tomó una hoja. Aquí hay una transferencia de 1200. ¿Cuánto de esto llegó a Mateo? Todo se mezcló, respondió ella. Esa no es respuesta. No soy contadora. Mi padre golpeó la mesa con la palma. No tenías que ser contadora para no quedarte con dinero que no era tuyo. Carolina se quebró, pero no en culpa, en furia. Sin mí no habrían recibido nada. Nada. Andrés estaba demasiado ocupado sintiéndose mártir. Yo fui la que publicó, la que contestó, la que dio la cara. La gente donó porque yo supe contar la historia. La gente donó porque Mateo está enfermo, dije. Y porque yo lo moví. Eso no te convierte en dueña del dinero. Me merecía algo. Ahí estaba. La frase que toda la sala escuchó. Me merecía algo. Mi madre empezó a llorar. Carolina, ¿qué hiciste? Carolina miró a todos, como si recién entendiera que había dicho demasiado. No quise decir eso. Si quisiste, respondí. Y gracias por decirlo claro. Ella empezó a hablar rápido. Que había usado algo para pagar tarjetas porque estaba atrasada. Que pensaba reponerlo. Que también había comprado gasolina. Que había pagado comidas cuando iba a la clínica. Que Julián estaba sin trabajo y ella estaba bajo presión. Que una parte se le fue de las manos. Que no era robo si pensaba devolverlo. Que todo se había mezclado. Que nadie entendía. Que ella no era mala. Que ella amaba a Mateo. Yo la dejé hablar. No porque le creyera. Porque cada frase confirmaba lo que ya sabíamos. Cuando terminó, le entregué una hoja. Estas son mis condiciones. La miró sin tomarla. No voy a firmar nada. Entonces sigo por vía legal. Julián se puso tenso. Andrés, no hace falta llegar a eso. Si hace falta. Mi madre intentó intervenir. Podemos arreglarlo en familia. Esto se arregló en familia durante 2 meses. Así llegamos aquí. Leí las condiciones en voz alta. Cierre inmediato de cualquier campaña manejada por Carolina. Eliminación de todas las fotos de Mateo. Entrega completa de accesos, registros, comprobantes y saldos. Transferencia inmediata de cualquier dinero restante. Reconocimiento por escrito de que no podía usar el nombre, diagnóstico ni imagen de Mateo sin mi autorización. Acuerdo de devolución por los montos confirmados que no llegaron. Aclaración a donantes de que la cuenta oficial cambiaba. Carolina me miró con odio. ¿Quieres destruirme? Quiero proteger a mi hijo. La gente me va a llamar ladrona. No puedo controlar cómo llaman a alguien que se queda con dinero ajeno. Soy tu hermana. Mateo es mi hijo. Esa frase cerró la discusión. No la familia. No la sangre. No la culpa. Mateo. Mi hijo. La reunión terminó mal, pero terminó con algo concreto. Carolina no firmó ese día. Pero mi padre le dijo que si no entregaba cuentas, él mismo acompañaría la denuncia. Mi madre lloró, pero no la defendió más. Mis tíos pidieron copias. Julián intentó convencerla en voz baja. Yo me fui sin abrazos. 2 días después, Carolina transfirió una parte del dinero. No todo, una parte, más de lo que yo había recibido en toda la campaña, menos de lo que las pruebas indicaban. Junto con la transferencia envió un mensaje. Esto es lo que pude reunir. No acepto que me llames ladrona. No respondí. El abogado respondió por mí. Se elaboró un acuerdo formal de pago por los montos confirmados. Carolina tuvo que firmarlo después de que varios donantes exigieron explicaciones directamente. Algunos pidieron devolución. Otros decidieron que el dinero recuperado fuera directo a la nueva cuenta de Mateo. La campaña anterior se cerró. Las publicaciones empezaron a desaparecer. No todas de inmediato. Tuve que reportar varias. Tuve que escribir a administradores de grupos. Tuve que pedir a personas que borraran capturas con la cara de Mateo. Tuve que repetir demasiadas veces. Es menor de edad. No compartan su imagen. La parte más triste fue descubrir que proteger a mi hijo no terminaba con denunciar la mentira. También tenía que limpiar los restos de la exposición. Fotos que nunca debieron salir. Textos que nunca debieron escribirse. Comentarios de desconocidos llamándolo pobrecito debajo de imágenes que él jamás eligió mostrar. Una noche, después de borrar otra publicación, entré al cuarto de Mateo. Estaba despierto. Papá, ¿qué haces despierto? No tengo sueño. Me senté a su lado. Yo tampoco. Me miró. La tía Carolina está enojada contigo. Sentí un nudo en la garganta. Alguien había hablado cerca de él. O tal vez los niños entienden más de lo que uno quiere. Estamos resolviendo cosas de adultos. Por mi enfermedad. Por decisiones que algunos adultos tomaron usando tu enfermedad. Frunció el ceño. No entiendo. No necesitas entender todo ahora. Solo esto. Tu salud es tuya. Tu historia es tuya. Nadie tiene derecho a usar tus fotos, tus días difíciles o tu nombre para conseguir cosas sin permiso. Hice algo malo. Lo dije rápido. No, nada. Tú no hiciste nada malo. Entonces, ¿por qué todos hablan? Le tomé la mano. Porque algunos adultos se equivocan mucho.
y otros tenemos que arreglarlo. Mateo se quedó callado. Después preguntó, la tía ya no va a venir. Por ahora no, porque hizo algo malo. No iba a mentirle del todo. Sí, muy malo. Tragué saliva. Lo suficiente para que yo tenga que protegerte. Asintió despacio. Está bien. No lloró. Eso me dolió más. Los niños no deberían tener que aceptar esas cosas con tanta madurez. Después de eso cambié todo. La nueva cuenta de ayuda quedó a mi nombre, separada, con registros claros. Cada donación recibía agradecimiento, cuando correspondía, comprobante de uso general sin exponer detalles íntimos de Mateo. No publiqué fotos vulnerables. No publiqué habitaciones de hospital. No publiqué su cara cansada. No publiqué nada que él pudiera mirar años después y sentir que su peor etapa fue usada como escaparate. La aclaración pública atrajo más mensajes. Algunos eran apoyo, otros eran morbo. Los ignoré. Una persona preguntó si mi hermana había robado. Respondí que el tema se estaba manejando por vías formales y que lo importante era proteger a Mateo. Aprendí que no toda verdad necesita convertirse en espectáculo para ser firme. La familia quedó partida durante meses. Mi madre intentó verme varias veces para hablar de perdón. Yo acepté verla, pero no acepté la versión suave. Tu hermana está muy mal, dijo una tarde. Mateo también ha estado muy mal. No compares. No comparo, priorizó. Carolina perdió amistades. Mateo perdió privacidad. Ella dice que nunca quiso hacerle daño, pero lo hizo. Mi madre lloró. No sé cómo ser madre de los dos en esto. Siendo abuela primero. Esa frase la dejó callada. No fue cruel, fue necesaria, porque durante semanas todos hablaban de Carolina, su vergüenza, su reputación, su matrimonio, sus deudas, su ansiedad, su caída. Y yo tenía que recordarles una y otra vez que el centro no era ella, era Mateo. Siempre debió ser Mateo. Mi padre, en cambio, cambió de forma silenciosa. No habló mucho, pero empezó a acompañarme a algunas consultas cuando podía. Llevaba comida, esperaba sin opinar. Pagó un estudio sin anunciarlo a nadie y nunca volvió a decir que la familia debía arreglar todo puertas adentro. Un día, mientras Mateo dormía durante una visita, mi padre habló. Me duele, Carolina. A mí también, pero me duele más haber dudado de ti. No supe qué decir. Él siguió. Uno siempre cree que un hijo no cruzaría ciertas líneas. Miró a Mateo. Pero cuando un adulto cruza una línea con un niño, no hay sangre que lo cubra. Esa fue la disculpa más honesta que recibí de alguien de mi familia. Carolina tardó casi 3 meses en escribirme algo parecido a una disculpa. Al principio fueron mensajes de defensa. Después silencio. Luego un correo. Decía que estaba en terapia, que había perdido el control de la campaña, que empezó tomando dinero para gastos temporales, que luego tuvo miedo de decirlo, que se acostumbró a que la gente la felicitara, que cada donación la hacía sentir útil, que no supo parar. Decía que amaba a Mateo. Decía que no quería dañarlo. Decía que esperaba que algún día yo pudiera perdonarla. Leí el correo entero. No sentí alivio. Sentí cansancio. Le respondí al día siguiente. Voy a cumplir el acuerdo formal hasta que devuelvas lo que corresponde. No puedes contactar a Mateo sin mi autorización. No puedes publicar nada sobre él. No puedes usar su nombre, imagen ni enfermedad en ninguna conversación pública. No voy a discutir perdón ahora. Mi prioridad sigue siendo mi hijo. Ella respondió. Entiendo. No sé si era verdad, pero por primera vez no añadió un pero. La recuperación del dinero fue parcial y lenta. Carolina pagó una parte al firmar el acuerdo, otra parte en cuotas. Algunos montos nunca se pudieron probar por completo porque hubo donaciones en efectivo, rifas informales y personas que no quisieron involucrarse. Aprendí que la mentira no solo roba dinero, también borra rastros, pero recuperamos suficiente para cubrir tratamientos pendientes, transporte y una parte de las deudas que yo había acumulado. Los donantes principales fueron informados. Algunos se sintieron engañados. Otros se ofrecieron a seguir ayudando mediante el canal oficial. Mónica, la primera donante, siguió escribiendo de vez en cuando. No para pedir explicaciones, para preguntar por Mateo con respeto. Un día me mandó un mensaje que guardé. Gracias por protegerlo incluso cuando eso implicó enfrentar a tu familia. Guardé ese mensaje porque hubo días en que enfrentar a mi familia se sintió más difícil que enfrentar facturas. Mateo siguió con tratamiento. No voy a fingir que todo se arregló como en una película. Hubo días buenos, días malos, revisiones, miedos, gastos, cansancio, pero algo cambió. Yo ya no permití que nadie administrara su historia por mí. Cuando alguien preguntaba por él, yo decidía qué contar. Cuando alguien ofrecía ayuda, yo agradecía con claridad. Cuando alguien pedía fotos, yo decía no. Y si alguien insistía, la conversación terminaba. Una tarde, varios meses después, Mateo y yo salimos de una consulta con buenas noticias parciales. No una cura milagrosa, no un final perfecto, solo una de esas noticias pequeñas que, cuando vives con miedo, parecen enormes. Compramos helado. Se sentó frente a mí con su vaso pequeño y dijo, papá, cuando yo sea grande,
puedo ayudar a niños enfermos. Me quedé mirándolo, claro, pero sin poner sus fotos si no quieren. Sentí que algo se me cerraba y se me abría al mismo tiempo. Exacto, y sin hacerlos sentir tristes para que otros ayuden. Asentí. Exacto, campeón. Mateo comió una cucharada y luego habló con tranquilidad. Entonces sí, no mencionó a Carolina. No hizo falta. Él había entendido lo esencial sin cargar con todos los detalles. Eso era lo único que yo quería, que entendiera que su dolor no era moneda, que su imagen no era propiedad de nadie, que su enfermedad no lo reducía a una campaña, que pedir ayuda no significaba entregar dignidad. La última vez que vi a Carolina en persona fue en casa de mis padres, casi medio año después de la reunión. Fue una comida pequeña por el cumpleaños de mi madre. Fui porque Mateo quería ver a sus abuelos y porque ya había dejado claro que Carolina no podía acercarse a él, sin mi permiso. Ella llegó tarde, más delgada, más seria, sin su energía habitual de protagonista. Cuando Mateo fue al baño, se acercó. ¿Puedo hablar contigo un minuto? Un minuto. Bajó la mirada. Sé que no merezco que me escuches. No respondí. Quiero pedirte perdón en persona. Ya lo hiciste por correo. No bien, esperé. Me gustó que la gente me viera como la tía que salvaba todo, dijo. Al principio pensé que solo estaba ayudando. Después empecé a exagerar porque funcionaba. Luego tomé dinero pensando que lo iba a devolver. Después ya no sabía cómo parar sin quedar como una basura. Su voz se rompió. Y usé a Mateo. Esa fue la primera vez que lo dijo así. Sin rodeos. Sin pero. Sin yo también sufrí. Me quedé en silencio. Ella siguió. No te pido que confíes en mí. Sé que no puedo pedir eso. No, asintió. Solo quería decirte que lo que hice fue imperdonable. La miré. No voy a decidir hoy si es imperdonable para siempre. Pero si es suficiente para que no vuelvas a tener acceso a la vida de mi hijo como antes. Lo entiendo. No, espero que algún día lo entiendas de verdad. Porque no robaste solo dinero. Robaste confianza, dignidad y el derecho de mi hijo a no ser usado como campaña. Carolina lloró en silencio. Yo no la abracé. No la insulté. No la consolé. A veces la firmeza más difícil no es gritar. Es no ofrecer alivio a quien todavía debe cargar con lo que hizo. Mateo volvió del baño y se acercó a mí. Carolina dio un paso atrás. No intentó tocarlo. No intentó actuar como tía perfecta. No intentó decir mi niño. Eso fue lo mínimo. Pero después de todo, lo mínimo era lo único que podía aceptar. Con el tiempo, las cosas encontraron una forma nueva. No normal, nueva. Carolina siguió pagando. Mi madre dejó de pedirme que no rompiera la familia y empezó a preguntar primero por Mateo. Mi padre se volvió más presente. Los donantes dejaron de ser una lista de vergüenza y se convirtieron en una red más limpia, más transparente, más humana. Y yo aprendí algo que nunca quise aprender así. A veces la traición no viene de quien se niega a ayudarte. A veces viene de quien se ofrece demasiado rápido a manejarlo todo. De quien te dice descansa, yo me encargo, mientras toma las llaves de una parte vulnerable de tu vida. De quien convierte tu agotamiento en oportunidad. De quien usa palabras como familia, sacrificio y amor para cubrir lo que en realidad es abuso. La enfermedad de Mateo ya era bastante dura. Las noches sin dormir ya eran bastante duras. Las cuentas, las medicinas, los estudios, las recaídas, las preguntas de un niño que no quería sentirse una carga, todo eso ya era suficiente. Lo imperdonable fue descubrir que mi propia hermana encontró la forma de convertirlo en negocio. Por eso cerré la campaña falsa. Protegí la imagen de mi hijo. Informé a los donantes. Exigí cuentas. Recuperé lo que pude. Y puse un límite que nadie de mi familia volvió a cruzar. Carolina decía que todo lo había hecho por Mateo. Yo le creí hasta que vi que Mateo era el nombre que usaba para llenar su cuenta. Ese día entendí algo que nunca voy a olvidar. Quien usa el dolor de un niño para recibir dinero no está ayudando a la familia. Está vendiendo su confianza.